Estimados amigos, al comienzo mismo de este segundo estudio de la serie profética a la que hemos titulado Seguridad en tiempos peligrosos, me place acercarme a todos y cada uno haciéndoles llegar un saludo cordial y la expresión de mis más caros anhelos. Estos tiempos tan complicados en los que nos toca vivir, en una forma o en otra nos afectan a todos. Es como si una densa nube oscura se empeñara en no dejarnos ver el sol, eclipsando toda esperanza de un futuro mejor. Si todo esto fuera poco, nos aturde un coro de voces de pensadores, tanto científicos como filósofos y hasta religiosos, que coinciden en afirmar en que no hay salida, que esto es el fin, y que cualquier esperanza a la que pudiéramos aferrarnos no pasa de ser una mera ilusión, algo así como un espejismo engañoso en medio del desierto. Por otro lado, no podemos vivir sin esperanza. Sin ella la vida perdería todo atractivo, todo incentivo, toda motivación. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde volvernos? ¿Dónde encontrar certeza, pero certeza con fundamento? Tan solo, ustedes lo saben, amigos, en la palabra de Dios y muy especialmente en las profecías que contiene. ¿Por qué no permitirle entonces al Creador y sustentador de todo el orden creado que nos comparta sus planes de amor? Está bien, me dice usted, pero ¿cómo conocer esos planes? ¿Cuándo será que Él los compartirá con nosotros, los humanos, confinados como lo estamos en esta isla rebelde, en este planeta secuestrado? Saben, amigos, la verdad es que Dios ya lo hizo y de eso hace muchos años. Tantos que se cuentan por siglos, decenas y más decenas de ellos. En palabras señeras de San Pablo, escritas a los atribulados cristianos que vivían en la capital del imperio, en Roma, Pablo les dijo lo mismo que ahora nos dice a nosotros. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Romanos 15:4. Y en el mismo capítulo el apóstol añadió: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Todo lo que Dios nos ofrece en Cristo se expresa en la combinación de tres palabras extraordinarias, llenas de contenidos realmente inagotables. Las tres indisolublemente unidas en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas tres palabras? Gracia, evangelio y esperanza. Gracia es el enorme e inmerecido regalo que Dios nos hace, la mano de Dios que descendiendo del cielo nos saca del pozo en el cual nos encontramos y del cual nos es absolutamente imposible salir por nosotros mismos, del pozo de nuestra condición pecaminosa y mortal, del pozo del desaliento, de nuestras frustraciones y chascos, de nuestras limitaciones. El Evangelio nos trae las buenas nuevas de un Creador que no se ha olvidado de su creación, sino que está desarrollando, ya muy próximo a llevarlo a su conclusión, un plan de amor realmente maravilloso. De las varias etapas de este plan nos proporcionan abundante información las profecías, particularmente las contenidas en los libros de Daniel y el Apocalipsis. La esperanza, la tercera de estas palabras, recuerdan, gracia, evangelio y esperanza, es el resultado de las otras dos, de la gracia y del evangelio. ¿En qué consiste en esta esperanza? Realmente la única con fundamento seguro. En palabras de San Pablo a los hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Muchos problemas y muy serios, no podemos negarlo, amenazan a nuestra fustigada y fatigada humanidad. Para los mismos, ni usted y yo tenemos la solución. No, nadie la tiene, pero Dios la tiene, como reiteradamente nos lo ha tratado de decir a través de sus profetas. Por eso, apreciados amigos, cuando hablamos de seguridad y certeza para estos tiempos turbulentos, no estamos hablando de la inventiva o imaginación humanas, sino de la prometida intervención divina. Volvamos ahora al libro del profeta Daniel y a las líneas o esquemas proféticos que contiene, todos ellos culminando
con el establecimiento definitivo del reino de Dios sobre este planeta. Consoladora seguridad. Frente a los eruditos de la alta crítica, que obstinadamente insisten en afirmar que el autor fue un impostor del siglo II a.C., que se las ingenió para presentar como presuntas profecías eventos ya ocurridos, yo prefiero atenerme al testimonio del Señor Jesús, quien se refirió a Daniel como profeta, y al de Josefo, el notable historiador judío del siglo I de nuestra era, quien lo llamó Daniel el más grande de los profetas. ¿Cuáles fueron las circunstancias que enmarcaron la redacción de este notable libro, el más cuestionado de toda la Biblia por los críticos? ¿Por qué decidió Dios revelar tal cúmulo de anticipaciones proféticas en el siglo VI a.C. y no en ninguno de los anteriores, ni tampoco en los inmediatamente posteriores? La Mesopotamia asiática, la región enmarcada por los ríos Tigris al este y Éufrates al oeste, fue escenario de intensa actividad político-militar desde fines del tercer milenio antes de Cristo. Fue en ella donde muy poco después del diluvio universal, un caudillo poderoso, Nimrod, fundó varias poblaciones, y fue también en la Mesopotamia, no muy lejos de las orillas del Éufrates, donde se construyó aquella torre de la cual nos habla el libro del Génesis, la Torre de Babel. A poco de iniciado el segundo milenio antes de Cristo, Babilonia comenzó un ascenso meteórico hacia el dominio de toda la región. La primera dinastía babilónica, de origen amorreo, gobernó entre los años 1830 y 1531 antes de Cristo, unos 3 siglos en total, hasta que cayó ante el avance de los hititas. A poco de lograda la destrucción de la gran capital del Éufrates, los hititas emigraron hacia el oeste, estableciendo en el corazón geográfico del Asia Menor un imperio que llegó a ser muy poderoso. El alejamiento de los hititas favoreció la invasión de otro pueblo jafético, el de los casitas, quienes reconstruyeron a Babilonia y permanecieron en esa región durante el medio milenio siguiente. Cuando ellos a su vez se debilitaron, sus vecinos del norte, los asirios, iniciaron un movimiento expansionista y, acaudillados por el rey Sennacherib, destruyeron completamente a Babilonia en el año 689 a.C. Muy poco después, una de las varias tribus de la Baja Mesopotamia o Caldea, la tribu de los caldeos, comenzó a afianzarse en el poder, y con la coronación de uno de sus jefes, Nabopolassar, puede considerarse constituido el imperio neobabilónico o de la Nueva Babilonia. La verdad es que Nabopolassar nunca habría podido independizarse del dominio de los asirios si no hubiera sido por la muerte del último gran monarca que tuvo Asiria, Asurbanipal, y la decadencia consiguiente de ese imperio. Muy poco después, las fuerzas militares combinadas de los caldeos o babilonias, comandados por Nabopolassar, y la de los medos, bajo la conducción de Siáxares I, destruyeron por completo a la orgullosa capital de los asirios, la ciudad de Nínive. Eso ocurrió en el año 612 a.C. Y hacia ese enorme vacío de poder, determinado por la caída del colosal imperio asirio, convergieron apresuradamente varias naciones con sus ejércitos. Es que la humanidad de aquellos días había llegado a uno de esos dramáticos momentos que hacen la historia, y extrañas urgencias comenzaron a afectar a los monarcas de aquel entonces. Quien logró arrebatar la palma para sí fue, sin embargo, Nabopolassar. No obstante, poco le duró la oportunidad de saborear la victoria, ya que la muerte lo sorprendió apenas unos 6 o 7 años después de la destrucción de Nínive. Moviendo ahora los hilos políticos con habilidad y celeridad, su hijo Nabucodonosor consiguió arrebatar la corona de las manos de otros rivales y consolidar el imperio que su padre había fundado. A manera de un breve repaso de lo que llevamos dicho, las postrimerías del siglo VII a.C. fueron testigos de cambios trascendentales en la geopolítica del cercano y Medio Oriente, al eclipsarse en forma definitiva el imperio asirio y ceder el control de la Mesopotamia a un nuevo poder, el imperio babilónico. Con Nabopolassar I y su hijo Nabucodonosor después, surgió al escenario de la historia una nueva forma del poder político-militar,
un nuevo orden geopolítico, el imperio mundial o universal. No, no es esta una expresión bíblica, sino que fue acuñada por historiadores para hacer referencia a 4 imperios de poderío y dimensiones desconocidas hasta ese entonces y que se sucedieron unos a otros. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De paso, el adjetivo universal se debió a la necesidad de caracterizar de alguna manera a estos imperios sin rivales sobre el planeta. Es cierto que no llegaron a dominar toda la superficie planetaria, ni siquiera la mayor parte de ella, pero también es cierto que en todo el planeta no hubo ningún otro poder que pudiera oponérseles con posibilidades de éxito. De ahí la expresión imperios universales, reservados, como ya lo mencioné, solamente para 4 de ellos: el babilónico, el medo-persa, el greco-macedónico y el romano. Cuando Roma perdió su cetro, en el siglo V de nuestra era, terminó con ello y definitivamente el último de estos imperios universales o mundiales. Es verdad que desde entonces han sido numerosos los intentos de reconstituir este último imperio. Incluso los estamos viendo en nuestros propios días a través de la Unión Europea, pero hasta ahora han probado ser infructuosos. En vísperas entonces del surgimiento del primer imperio universal, cuando una nueva forma de poder absolutista y despótica comenzaba a extender su dominio sobre el mundo de aquellos días, Dios decidió, llegado el momento, de intervenir, y lo hizo, entre otros objetivos, con el propósito de conseguir la alianza de quien estaba emergiendo como el primer emperador universal, e intervino para hacerle comprender el papel que se le asignaba en el gran plan de Dios. Había una lección que Nabucodonosor II debía aprender, y Dios se acercó a él para enseñársela. ¿Cuál era esa lección? Exactamente la misma que todas las naciones y todos los gobernantes necesitan comprender. En palabras de una conocida escritora, y leo del libro La Educación, varios párrafos a partir de la página 169. La Biblia revela la verdadera filosofía de la historia. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o facilidades que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su decantada grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen los propósitos de Dios. El poder que ejerce todo gobernante terrenal le es impartido por el cielo, y su éxito depende del uso que hace del poder así otorgado. En la historia de la antigua Babilonia se encuentra una ilustración de esta verdad. Y completando la cita que estoy mencionando, se ha permitido a toda nación que ha subido al escenario de acción ocupar su lugar en la tierra a fin de ver si cumpliría el propósito del vigilante santo. La profecía ha trazado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió en cada uno de ellos, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó y su lugar fue ocupado por otra. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con este rechazamiento su propia ruina, quedó manifiesto que el propósito divino predominaba y obraba en todos sus movimientos. Mencioné hace un momento la destrucción de Nínive, producida por las fuerzas combinadas de Babilonia y Media. ¿Tuvo Asiria la misma oportunidad que Dios le dio a Babilonia? Indudablemente sí, porque Dios no hace acepción de personas ni de naciones. A todas y a todos da las mismas oportunidades de cooperar con Él en su gran plan para salvar a los hombres. Pues bien, unos 170 años antes de la destrucción de Asiria, Dios había enviado un profeta para amonestar a la ciudad capital, a Nínive. Este profeta, Jonás, debió vivir experiencias muy desusadas, por no decir extrañas, tratando de escapar de la misión que Dios le encomendaba. Finalmente la cumplió y la ciudad de Nínive escuchó el mensaje de advertencia de Dios. Bajo su rey Adad-Nirari III y encabezada por el mismo rey,
se obró una extraordinaria revolución religiosa en todo el imperio y como resultado de ella, por algunos años Asiria fue monoteísta, adorando a Nabú como único Dios. Lamentablemente, no mucho tiempo después, la nación asiria volvió a sus prácticas religiosas politeístas y sanguinarias, y cuando la medida de la paciencia de Dios con Asiria se colmó, el gran imperio de los siglos 8 y 7 a.C. debió ceder el cetro del poder a otra nación, Babilonia. Tal vez a esta altura de nuestro estudio, usted, amable televidente, podría estar sintiéndose un poco confundido con todos estos datos históricos. Por eso considero conveniente hacer una pequeña recapitulación. ¿Recuerdan la pregunta, el interrogante que nos planteamos al comienzo de esta explicación? Queríamos saber por qué Dios escogió aquel preciso momento de la historia del Medio Oriente para revelarse en la forma en que lo hizo a través del profeta Daniel. Pues porque en ese tiempo la historia humana había llegado a una encrucijada decisiva. La perspectiva que se abría ante la humanidad era la de conclusión del largo periodo de las ciudades-estado, el periodo en el cual los estados o naciones no pasaban de ser una ciudad y apenas un poquito más, para ceder ahora su lugar al periodo de los imperios universales. Nabucodonosor II, no fuera que la enorme concentración de poder que estaba llegando a sus manos lo confundiera, debía aprender que es únicamente Dios quien pone y quita reyes, y que lo hace en la medida en que un gobernante o una nación estén dispuestos o no a cooperar con sus sabios y providentes designios. Dios quiso acercarse al rey para invitarlo a colaborar con él, y para lograrlo se sirvió de una serie de providencias excepcionales encaminadas a que el joven monarca tuviera la oportunidad de conocerlo y aceptarlo como su Dios. ¿Lo logró Dios? Sí, mis apreciados amigos, y el libro de Daniel nos narra, paso tras paso, la interesantísima historia. El proceso llevó algunos años, es cierto, a través de los cuales el rey se manifestó dispuesto primeramente a aceptar que Dios es sabio, luego que no solamente es sabio, sino también poderoso, y finalmente que no solo es sabio y poderoso, sino que se reserva el derecho de intervenir en la vida de los individuos y en la historia de las naciones, como quiera y cuando quiera lo considere conveniente, sin que poder alguno pueda impedírselo. En la proclama con la cual concluyó el relato de lo que había experimentado tan penosamente, el rey se expresó con palabras que reflejaban una profunda emoción. Estas son sus palabras. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo que acabo de leer se encuentra en Daniel capítulo 4, los versos 34 al 37. Y ahora la pregunta, ¿cómo hizo el Altísimo para asegurarse la alianza del poderoso monarca babilónico? ¿Qué métodos utilizó para llevarlo de orgulloso y altivo jerarca a la humilde posición de hijo de Dios? Para comprenderlo, tendremos que trasladarnos unos 1000 kilómetros al oeste de Babilonia, en la misma época en que ocurría lo que acabamos de narrar, a tierra del reino de Judá, aquella tierra en la cual estaba el templo
en el que se adoraba al único Dios verdadero. A pocos años de comenzado el siglo VII a.C., murió el buen rey Ezequías, y el trono fue ocupado durante varias décadas por su malvado hijo Manasés. A su muerte fue sucedido a su vez por su hijo, Amón, tan malvado o más de lo que lo había sido su padre. 2 años después, en el año 639 a.C., sus ayudantes lo asesinaron y coronaron como nuevo rey a su hijo, Josías, niño aún. A diferencia del de sus antepasados, el gobierno de Josías fue excelente. No solo se volvió de corazón al Dios de sus padres, sino que guió a la nación en el camino de regreso de la apostasía a la adoración del Dios verdadero. Un verdadero reavivamiento espiritual se vivió tanto en la nación como en los hogares que la constituían. Al final de cuentas, amigos, ¿no es una nación lo que lo son los hogares de sus habitantes? En ese ambiente de renovación espiritual nacieron varios niños que, criados y educados en hogares profundamente religiosos, jugaron más tarde un papel decisivo en la vida y el gobierno del monarca, de Nabucodonosor II. Cuando estos muchachos fueron arrancados violentamente de sus hogares y llevados como rehenes a Babilonia, nunca imaginaron que habían sido escogidos por Dios para realizar una obra realmente extraordinaria en el corazón mismo del naciente imperio, sin oportunidad para despedirse de sus padres, llevados como esclavos a una tierra extraña. Cuando vieron desaparecer en la distancia los contornos familiares de la tierra en la cual habían nacido, seguramente no alcanzaron a discernir propósito divino alguno en la tragedia que estaban experimentando. Jamás se les habría pasado por la mente el pensamiento de que a la vuelta de apenas unos pocos años estarían ocupando puestos claves en la conducción del imperio neobabilónico. Pero no nos adelantemos a lo que habremos de considerar en nuestro próximo tema, una verdadera historia de suspenso y emoción. El punto que he querido destacar es el siguiente, y me permito repetirlo para aclararlo aún más. Allá en las postrimerías del siglo VII a.C., justamente cuando se estaba gestando y naciendo el primer gran imperio universal, Dios decidió, llegado el momento, de acercarse a su primer gobernante a fin de invitarlo a colaborar con él. ¿Cómo lo hizo? Permitiendo que un conjunto de jóvenes de unos 18 años de edad fueran violentamente arrancados de sus hogares y llevados a la ciudad del Éufrates, a Babilonia, como rehenes. Del resto del increíble proceso se encargó Dios, y lo hizo en la misma forma en la que Él siempre hace todas las cosas, a la perfección. Y ahora usted me pregunta con bastante lógica, por cierto, ¿qué tiene todo esto que ver con el futuro? ¿No había anticipado usted que estudiaríamos las profecías? Pues hasta ahora solo se ha referido a hechos históricos. No se preocupe, ya llegaremos. Es que antes de que podamos hablar de las profecías de Daniel, necesitamos verificar y comprobar si el libro que las contiene merece realmente nuestra confianza. Por otro lado, ¿recuerdan el pasaje de San Pablo que leímos al comienzo? Me refiero a Romanos, el capítulo 15, el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es precisamente esperanza lo que más necesitamos. No una esperanza ilusoria o hueca, sino una esperanza con fundamento. Y es en el libro de Daniel
donde la encontramos. Se lo aseguro. Quisiera subrayarlo una vez más. En ese maravilloso libro, escrito durante el siglo VI antes de Cristo, se nos ofrece la verdadera filosofía de la historia, que no es otra cosa que la conducción de amor de un Dios que ama a su creación, de tal manera que pueda llevarla a un final dichoso. Todo esto lo vamos a observar en la forma tan interesante, a través de símbolos, como aparecen especialmente en los capítulos 2, 7, 8, 9 y finalmente 11 y 12. El último capítulo es el 12 de la profecía de Daniel. Así que prepárense para el siguiente tema. Si es posible, consigan ustedes una Biblia, un ejemplar de la Biblia. Busquen de alguna manera en el índice el libro de Daniel. Y si alcanzan a hacerlo, lean por favor el capítulo 1 y el capítulo 2, ya que vamos a trabajar con esos dos capítulos. Y ahora, queridos amigos, permítanme llamarlos así, a la manera de conclusión de nuestro tema de hoy, ¿me permiten elevar una plegaria al Dios del pasado, del presente y del futuro? Él nos conoce. No hay secreto que podamos esconderle. ¿Por qué no abrirle entonces las puertas del corazón y de la mente a fin de que nos imbuya de esa feliz esperanza que está contenida en esos planes de amor que trazó a través de las profecías? ¿Me acompañan ustedes en una oración? Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos. Aquí estamos al comienzo mismo de esta serie de estudios basados en las profecías que en tu amor y condescendencia nos has otorgado. Y queremos rogarte, Padre, que tanto en la expresión, la explicación, como en el entendimiento, tú nos bendigas. Bendice a mis queridos televidentes. Yo no los conozco, no sé quiénes son ni dónde están, pero tú los conoces y conoces todas las circunstancias de sus vidas. Así que, Padre, te ruego que los bendigas. Cualesquiera sean los problemas que están enfrentando, dificultades que el enemigo coloca en su camino, que la esperanza que tú instilas mediante tu Espíritu pueda darse poderosamente en sus corazones. Padre de amor, todo esto, precioso como lo es, te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Que así sea. En palabras de San Pablo a los hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Muchos problemas y muy serios, no podemos negarlo, amenazan a nuestra fustigada y fatigada humanidad. Para los mismos, ni usted y yo tenemos la solución. No, nadie la tiene, pero Dios la tiene, como reiteradamente nos lo ha tratado de decir a través de sus profetas. Por eso, apreciados amigos, cuando hablamos de seguridad y certeza para estos tiempos turbulentos, no estamos hablando de la inventiva o imaginación humanas, sino de la prometida intervención divina. Volvamos ahora al libro del profeta Daniel y a las líneas o esquemas proféticos que contiene, todos ellos culminando con el establecimiento definitivo del reino de Dios sobre este planeta. Consoladora seguridad. Frente a los eruditos de la alta crítica, que obstinadamente insisten en afirmar que el autor no pasa de ser una mera ilusión, algo así como un espejismo engañoso en medio del desierto. Por otro lado, no podemos vivir sin esperanza. Sin ella la vida perdería todo atractivo, todo incentivo, toda motivación. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde volvernos? ¿Dónde encontrar certeza, pero certeza con fundamento? Tan solo, ustedes lo saben, amigos, en la palabra de Dios y muy especialmente en las profecías que contiene.
¿Por qué no permitirle entonces al Creador y sustentador de todo el orden creado que nos comparta sus planes de amor? Está bien, me dice usted, pero ¿cómo conocer esos planes? ¿Cuándo será que Él los compartirá con nosotros, los humanos, confinados como lo estamos en esta isla rebelde, en este planeta secuestrado? Saben, amigos, la verdad es que Dios ya lo hizo y de eso hace muchos años. Tantos que se cuentan por siglos, de ser el enorme e inmerecido regalo que Dios nos hace. La mano de Dios que descendiendo del cielo nos saca del pozo en el cual nos encontramos y del cual nos es absolutamente imposible salir por nosotros mismos. Del pozo de nuestra condición pecaminosa y mortal, del pozo del desaliento, de nuestras frustraciones y chascos, de nuestras limitaciones. El Evangelio nos trae las buenas nuevas de un Creador que no se ha olvidado de su creación, sino que está desarrollando, ya muy próximo a llevarlo a su conclusión, un plan de amor realmente maravilloso. De las varias etapas de este plan nos proporcionan abundante información las profecías, particularmente las contenidas en los libros de Daniel y el Apocalipsis. La esperanza, la tercera de estas palabras, recuerdan, gracia, evangelio y esperanza, es el resultado de las otras dos, de la gracia y del evangelio. ¿En qué consiste en esta esperanza? Realmente la única con fundamento seguro. Estimados amigos, al comienzo mismo de este segundo estudio de la serie profética a la que hemos titulado Seguridad en tiempos peligrosos, me place acercarme a todos y cada uno haciéndoles llegar un saludo cordial y la expresión de mis más caros anhelos. Estos tiempos tan complicados en los que nos toca vivir, en una forma o en otra nos afectan a todos. Es como si una densa nube oscura se empeñara en no dejarnos ver el sol, eclipsando toda esperanza de un futuro mejor. Si todo esto fuera poco, nos aturde un coro de voces de pensadores, tanto científicos como filósofos y hasta religiosos, que coinciden en afirmar en que no hay salida, que esto es el fin, y que cualquier esperanza a la que pudiéramos aferrarnos, decenas y más decenas de ellos. En palabras señeras de San Pablo, escritas a los atribulados cristianos que vivían en la capital del imperio, en Roma, Pablo les dijo lo mismo que ahora nos dice a nosotros. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Romanos 15:4. Y en el mismo capítulo el apóstol añadió: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Todo lo que Dios nos ofrece en Cristo se expresa en la combinación de tres palabras extraordinarias, llenas de contenidos realmente inagotables. Las tres indisolublemente unidas en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas tres palabras? Gracia, evangelio y esperanza. Gracia es